¿no? Pero es verdad que yo como actor hice el ejercicio, me pasa mucho cuando me dicen, oye, ¿qué haces de malo y tal? Digo, oye, si quieres te hablo de la historia de mi personaje, ¿no? O sea, yo siempre me acerco desde otro sitio, porque si no, no podía entenderlo. Y desde ese sitio, donde además hay un momento en que él se ve, o Nina le ve y le pone un espejo donde él se ve como una víctima, para mí es una conversión absoluta. Y es lo que me parece fascinante. Yo supongo que el gran tema de la vida es el amor. Yo entiendo que estamos en una sociedad con un gran déficit de educación sentimental y seguramente hay muy pocas personas capacitadas para amar realmente. Y muchas veces lo he dicho, yo creo que si George Bush hubiera sido más querido, no hubiéramos tenido guerra de Irak, por poner un ejemplo. Yo creo que el amor es la gran redención que hace posible que un mundo mejor pueda llegar. Y en ese sentido yo creo que hay algo hermoso en la película, ¿no? Que como algo tan malvado, tan atroz, tan contra natura, como es el matar a alguien de tu especie y incluso alimentarte de él, puede el amor sacarte de ahí, de esa oscuridad. Y eso es. Porque, insisto, y esto es una cosa que aprendí como actor hace mucho tiempo, no hubiera podido acercarme a este personaje si yo le hubiera puesto estos calificativos en mi cabeza. Entonces yo, digamos que habría como dos grandes armazones, voy a intentar ser breve explicando esto. Había uno muy importante, que este sí que lo he podido investigar obviamente, que es el de la sastrería. ¿Qué sucede? Que yo necesitaba como actor sentirme que podía ser sastre y que este hombre puede llevar esta vida donde es uno de los nuestros, donde es un hombre respetado, que tiene una coartada, por así decirlo, que es su trabajo en la sastrería, que además le da una minuciosidad y una precisión que le define como personaje, porque hay algo muy importante para Carlos. Carlos tiene que sobrevivir. Para eso sobrevivir es estar oculto, estar tapado. Y eso lo consigue a través de la sastrería. Ahí hicimos un trabajo con Octavio Hernández, un sastre de aquí de la Gran Vía, muy generoso. Luego él vino al rodaje, entre Manolo y yo consensuamos un poco la secuencia. Y cuando yo sentí que ese proceso, más o menos, dentro de que nunca llegas a lo que es él después de 50 años, pero que ese proceso más o menos podía estar en la otra parte, la parte después del depredador, en la parte de, llámale si quieres, el asesino. Bueno, nosotros trabajamos desde el deseo. Y sobre todo una cosa muy importante que sucede en la vida, a mí me interesa mucho como actor siempre hacer más personas que personajes, ¿no? Yo siempre digo que la realidad supera a la ficción. Y hay algo que nos sucede a todos en la vida, a todos. Quizá los actores que estamos más con las emociones, un poco menos, pero en general nos pasa una cosa, pero intentamos que no se note. Y eso era algo que Manolo y yo teníamos muy claro que era muy importante y más por lo que le sucede al personaje. Y era tener la emoción dentro, se trataba siempre de estar muy vivo, era muy fácil con Olimpia, porque es una actriz muy generosa y muy entregada en su trabajo, y como compañera. Y yo trataba de estar siempre muy vivo, pero al mismo tiempo, y ahí teníamos a Manolo sosteniendo la vida, ¿no? Menos en más y taparlo, ¿no? Y eso era como la apuesta de trabajo. Sentí que tengo que hacer esto, ¿sabes? En una vida tan corta como una vida de actor, hacer dos personajes y hermanas gemelas fue como un sueño para mí. Quería tanto hacerlo y pues creo que las dos son dentro de mí y es como me gusta trabajar. Espero que voy a trabajar así toda mi vida de actriz. No sé cuánto películas va a ser de hoy, pero Alexandra está dentro de mí también y son cosas mías también, pero Alexandra ha tenido un poco de miedo porque puede ser un cliché, hacer la femme fatale, hacer la chica que no se puede tener todo. Por eso sí ha tenido un poco de miedo. Pero y Nina también está por aquí, en mi alma, en mi cabeza, y está conmigo, es parte de mí. Con el apoyo de Antonio y de Manolo, pues lo he hecho con toda mi fuerza y con toda mi alma, y me encantó muchísimo trabajar con ellos. Cuando hicimos La mitad de Oscar, Alejandro y yo, Alejandro conocía a Humberto Arenal y la novela en la que está basada la película, inspirada muy libremente, porque es un motor, pero en realidad la trama, todo lo que vemos en la película, el 90% es inventado en realidad. Lo que nos llamó la atención es la posibilidad de construir una historia de amor
como motor fundamental, como motor más sano de la humanidad. Yo entiendo como el amor, como el encuentro del otro con el otro, es decir, la posibilidad de entender el dolor y de ponerse en la posición del otro. El amor que contiene el deseo también, pero cuando hay amor, eso que se dicen los amantes, no buscas solo tu propio placer, sino provocar el placer del otro. Igual que cuando alguien ama, ya no solo pareja, sino fraternal o familiar o padre-hijo, tú quieres el bien del otro. Y con un ser que en la otra orilla, se mueve justamente por otros motores también del ser humano, como la ambición o como el mal, ¿no? Y que es simplemente un depredador que ejerce la barbarie y que no tiene absolutamente ninguna empatía con el otro y que no tiene absolutamente ningún sentimiento de culpa. Y eso es algo también tremendamente humano. Yo pongo un ejemplo, un poco para que entendamos la metáfora de la película. Estoy convencido, porque ha ocurrido en otros genocidios de naciones o barbaries personales, que si Alemania no hubiera perdido la Segunda Guerra Mundial, no tendría ningún sentimiento de culpa sobre los 6 millones de judíos que mataron. Es más, hubieran seguido matando. A Carlos le pasa un poco lo mismo. El amor es lo que se le enfrenta y lo que le hace comprender la posibilidad del otro. Y eso que hablaba antes y que preguntaba, y sí que para mí es muy importante, trabajamos mucho en lo concreto, es decir, este hombre no tiene ningún sentido de culpa y por tanto no se siente un psicópata y por tanto no se juzga a sí mismo y por tanto no se adjetiva de ninguna forma a sí mismo. Lo que hace es su vida concreta, su día a día, trabajamos eso, y cuando encuentra ese otro sentimiento, lo vive desde el asombro, como cuando uno por primera vez vive una emoción. Creo que esa es la forma real de vivir un sentimiento, no el melodrama. El melodrama es una construcción mental hacia el pasado, intelectual. Nadie vive la vida como un melodrama, en el presente. La vive cuando te encuentras con algo, es el asombro, eres el primero, pues ese es el sentido que yo tengo. Entonces todo ese reto de construir una historia concreta, una historia de suspense, un thriller, una historia criminal que se va convirtiendo en una historia de amor que contiene ese dilema moral de ese personaje, pues intuitivamente nos parecía que era muy acertado, o que nos apetecía hacerlo en una película en este tiempo. Yo digo que las películas son una huella del tiempo en el que estamos.